Para mí es un placer y un gusto presentarla. La doctora Rufina Hernández Martínez es investigadora titular C de nuestro Departamento de Microbiología aquí en CICESE. Obtuvo su grado de ingeniero agrónomo por la Universidad Veracruzana, la maestría en ciencias con especialidad en biotecnología y bioquímica de plantas por Simvestab Irapuato, y su doctorado o PhD por la Universidad de California en Riverside con especialidad en fitopatología. Ahí mismo realizó su estancia postdoctoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008. La doctora Hernández Martínez es reconocida a nivel nacional e internacional, como muchos de ustedes sabrán, como experta en la enfermedad de Pierce en vid ocasionada por Gilela fastidiosa. Y además es experta nacional ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino, OIV, en las áreas de microbiología, protección y genética. Sus trabajos recientes se relacionan con hongos de la madera de vid, la exploración de diversidad microbiana y de plantas de ecosistemas semiáridos de Baja California con la finalidad de obtener microorganismos benéficos para la agricultura, y por otra parte, la tipificación de vides patrimoniales. Y si le piden colaboración, seguramente va a entrar a abrir otra línea de investigación, porque rara vez dice que no. Ha obtenido financiamiento de UC Nexus, CONACYT Ciencia Básica, Fundación Produce de Baja California, Zagarpa y de varias empresas nacionales. Tiene alrededor de 30 publicaciones, ha formado, no sé, me voy a saltar rápido para no quitarle más tiempo, 21 estudiantes de maestría, 3 de doctorado, 4 investigadores postdoctorales, trabajos de divulgación, folletos técnicos, artículos indexados, etcétera, etcétera. Y como ya muchos de ustedes saben, colabora muy cercanamente con los comités tanto de Sonora como de Baja California, Sanidad Vegetal y las juntas locales de Hermosillo. Entonces, bueno, la cereza del pastel para cerrar con broche de oro. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Espero no dejarte en mal, Jimena. Gracias por la invitación. No te atrevas. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre algunos de los trabajos que hemos estado haciendo en el laboratorio de fitopatología en relación a las enfermedades de la madera de vid y del nogal. Aquí pongo mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda al final y se los pongo en el chat y bueno, por ahí es muy fácil encontrarme. Y como dice Jimena, por desgracia, uno de mis problemas es no saber decir no a muchas cosas. Ok, déjenme ponerme apuntador, si es que puedo. Aquí está, ¿dónde está? No veo el apuntador, pero espero que vean no lo puedo encontrar, pero bueno, ahorita. Sí, podemos ver tu... Sí, gracias. ¿Qué quisiera compartirles el día de hoy? Bueno, he puesto esta charla platicándoles primero qué son en general las enfermedades de la madera. Posteriormente les hablaré un poco a qué provoca esas enfermedades. Voy a darles ejemplos de enfermedades de madera de vid, de nogal, y por supuesto lo que van a querer saber es cómo manejamos esas enfermedades de la madera, ¿no? Al menos un poquitito de ello, y espero que se queden complacidos con ello. Bueno, ¿qué son las enfermedades de la madera? Pues la madera, como dice aquí, pues puede ser afectada por diversos factores, ¿verdad? Pero en este caso, pues todos aquellos que afectan la madera, pues se consideran como enfermedades de la madera. Sin embargo, los que más estudian o los que se estudian a nivel internacional son los ocasionados por hongos. En vid, por ejemplo, los hongos de la madera de vid ocasionan pérdidas económicas de alrededor de 260 millones de dólares por año. Esto es bastante alto si lo pensamos seriamente, ¿no? En Australia se ha estipulado que hay alrededor de 8.3 billones o millones de millones en la industria del vino solamente por un patógeno que es Eutipalata, que es un hongo de madera de vid. En Nuez Pecana no tenemos realmente mucha información, apenas está empezando el estudio de hongos de madera, pero al menos China, en los estudios que se han hecho en China, se sabe que el 90% de las huertas de la provincia de Shenzhen están afectados por hongos de madera. Entonces eso habla de la importancia económica que tienen estas enfermedades. Bueno,
Entonces, para ello, estas enfermedades son un desafío en general para aquellos que quieren producir árboles frutales. Están en vid, están en arándano, están en cítricos, están en mango, aquí hay una afectación en aguacate, en nogal, en olivo, etc. Y pues obviamente están afectando la producción y la supervivencia de los árboles, que esto es más importante, ¿no? Digamos que si perdemos una planta de tomate no es tan problemático, pero si perdemos un árbol que tardó años en crecer, pues es pérdida económica muchísimo más alta. ¿Cómo sé si tengo enfermedades de la madera en mi cultivo? Bueno, primero que nada, pues hablamos nosotros los fitopatólogos de los síntomas. Los síntomas principales que producen las enfermedades de la madera en cualquier cultivo prácticamente son estas lesiones que se conocen como cancro, que es una lesión muy profunda, necrótica o negra, si quieren llamarlo así, con frecuencia es muy profunda, como pueden verlo aquí, y se puede presentar en el tallo, lo podemos ver en las ramas, lo podemos ver en las ramitas, en cualquiera de la planta, ¿no? Y a veces tiene una particularidad, puede ser un cancro en forma de cuña, como en este caso, o puede ser un cancro mucho más profundo sin una forma regular. Y otra característica de las enfermedades de la madera es que producen muerte regresiva. Aquí pueden ver cómo se va desecando los brotes de la planta, en este caso de un nogal, y esta desecación se va extendiendo hacia la base del tallo y en algunas ocasiones ya muy dramáticas puede afectar lo que es el tronco y obviamente conducir a la muerte de la planta. Otro síntoma característico es el marchitamiento, algunas veces llamadas marchitez. Esta es la pérdida de la rigidez en la planta porque la planta ya no tiene agua. Y ahorita vamos a ver por qué se pierde esa rigidez en la estructura. Ok. ¿Qué tanto son un problema las enfermedades de la madera? Aquí, de los colegas de Estados Unidos y algunos de Australia, que aparece dentro de un reporte de la OIV, la Organización Internacional de la Vid y el Vino, pueden observar que las plantas sintomáticas de vid con hongos de madera, o sea, el síntoma o observar plantas infectadas en los viñedos va a depender mucho de la edad de la planta. Es normal, digamos, que se afecten con hongos de madera. Entonces, ¿qué va a pasar? A los primeros 10 años, la planta no va a tener realmente muchos síntomas. Hay un 20% de síntomas, de vides con síntomas. Sin embargo, después de los 15 años de iniciado la plantación, vamos a tener el 75% de vides con síntomas. Entonces, la forma, digamos, los productores anteriormente estaban relativamente acostumbrados a estar renovando continuamente el viñedo. El problema que está surgiendo ahora, desde alrededor del 2000, es que ahora vemos plantas que se están afectando mucho más tempranamente. Es decir, que esta curva se ha movido hasta acá. Entonces, en lugar de ser así ahora, es por acá. Entonces, eso afecta muchísimo la producción. Cabe mencionar también que, bueno, la producción se afecta, si lo saben, la vid, por ejemplo, aumenta su producción año con año. En los primeros años no se espera producción. Es al 5.º año más o menos cuando empieza la producción ya estable, aumentando en el viñedo, por ejemplo, en una hectárea, pues las toneladas por acre a este nivel. Pero si existen problemas con enfermedades de la madera, pues va a empezar a decaer ese rendimiento. Aquí pueden ver como una planta saludable no se afecta el rendimiento, mientras que en una planta o un viñedo infectado, pues los rendimientos van a disminuir en un 20% o en un 50%. Entonces, estas enfermedades son muy importantes, en particular en vid. Se reportan diferentes pérdidas en diferentes partes del mundo. En Francia se reporta un 13% de pérdidas. En viñedos de Italia se han reportado que hasta el 60 al 80% de esos viñedos viejos de la Toscana, por ejemplo, están afectados por hongos de la madera. Y en Argentina se habla hasta de un 30% de viñedos viejos, sobre todo por una enfermedad particular conocida como hoja de Malbón. Entonces, nada más son ejemplos. Hay estudios en diferentes partes del mundo
Y bueno, en México no tenemos ese estudio, pero les puedo comentar que todos los viñedos que he visitado, y pues han sido varios, tienen problemas con hongos de madera, algunos más, otros menos. ¿Qué provoca las enfermedades de la madera? Bueno, ya lo he estado mencionando un poco, pero ahora se los comento un poquito más de lleno. Son hongos filamentosos y son gilófagos. Esto quiere decir que crecen en el gilema, están creciendo dentro de esta estructura conocida como gilema, que si hacemos un corte de este lado, hacia transversal, podemos ver estas estructuras que se conocen como, son los tejidos de la planta, pero se conocen como el gilema, en esta zona de aquí. Los haces vasculares más grandes son los tráqueas y las otras son las traqueas, las más pequeñitas. Aquí nada más una representación de cómo se ven los hongos filamentosos y cómo crecen para recordarles. Estos hongos filamentosos, entonces, una vez que las esporas caen a la madera, que normalmente es a través de las heridas de poda donde van a penetrar, empieza a germinar y va a buscar inmediatamente la entrada hacia la planta a través de las traqueidas, que se ven aquí ya más ampliadas, a través de una microscopía electrónica de barrido, o bien a través de las más grandes estructuras que se conocen como traqueidas. Tráqueas, perdón. Entonces aquí van a invadir los haces vasculares y en particular este hongo, a las 48 horas ya podemos ver invasión de los haces vasculares y que están aquí empezándose a taponar por este hongo, como pueden observar. Y bueno, la colonización no es solamente en la parte de arriba, sino que se van a estar moviendo a través de los haces del gilema. Aquí pueden ver la estructura del hongo creciendo dentro de este haz vascular en una planta infectada comparada con una planta sana. Y bueno, ¿por qué invaden la madera? Pues obviamente los hongos son degradadores, ¿no? Estamos acostumbrados o escuchamos en la primaria que todos los hongos son degradadores, ¿no? Entonces, estos hongos pues son degradadores de los componentes de la madera y lo utilizan, degradan esos compuestos y absorben los nutrientes para poder crecer y reproducirse, ¿no? Y bueno, es que la madera es muy rica en compuestos pues, de alto contenido, digamos, de carbono y nitrógeno, que son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y otros compuestos que pueden ser, por ejemplo, la pectina y el almidón. Y esto lo podemos ver muy claramente aquí en este ensayo que hicimos hace algunos años. Pusimos a diferentes hongos de la madera de vid en presencia de un medio de cultivo sin madera y con madera. Entonces, son 3 hongos que varían en su virulencia. Este es menos agresivo, es de virulencia intermedia y de virulencia alta. Y aquí lo que pueden observar es que cuando no hay madera en el medio de cultivo, los hongos crecen, pero crecen relativamente pobremente, ¿no? Hay que mencionar que este medio de cultivo es un medio con sales mínimas, es medio mínimo de Vogel, entonces por eso no hay tanto crecimiento. Sin embargo, cuando ponemos la madera, empiezan a crecer no solamente hacia crecimiento hacia la periferia de la caja, sino también hacia arriba. Entonces crecen con un micelio aéreo abundante, como se puede ver aquí. Entonces eso nos indica que hay pues producción, están absorbiendo los nutrientes de la madera. Pero además también es interesante porque parece ser que dependiendo de la forma o el tipo o el grado que tengan para poder asimilar los nutrientes de la madera, también está relacionado con su virulencia. Entonces, hay la producción de enzimas degradadoras de pared celular en estos hongos. Hay diferentes enzimas, las hemos evaluado varias de ellas y podemos ver que al menos en este estudio todos los hongos de madera que evaluamos producen diferentes enzimas degradadoras de pared celular. Y esto fue en particular muy interesante, nada más para darles un ejemplo, en el caso de la actividad amilolítica, es decir, la degradación del almidón. Se hicieron varios ensayos y igual todos los hongos que evaluamos producen amilasas. Aquí, bueno, este es un ensayo muy sencillo, simplemente se pone a crecer el hongo con una fuente de almidón
y posteriormente se tiñe la caja Petri con Lugol. Y así podemos ver qué tanta actividad amilolítica tenían. Pero no solamente lo vimos a través de ese sistema, sino que se inocularon plantas con el hongo, este hongo en particular, y se observó qué pasaba con la degradación del almidón dentro de la planta. Entonces, lo que se hizo aquí en el control es simplemente teñirlo con Lugol, y el Lugol tiñe todo lo que es el almidón con las de esta coloración negra, café, azul algunas veces, y es la planta inoculada con un hongo de la madera de vid. Y pueden observar que en toda esta parte de aquí hay bastante almidón, es decir, que no se ha degradado, obviamente, porque no hay hongo, pero cuando ponemos al hongo, esta parte de aquí, que son toda la coloración negra que indica la presencia de almidón, ya desapareció. Es decir, que el hongo utiliza el almidón que está depositado en estas zonas que se llaman rayos como fuente de carbono, e induce también la producción de otros compuestos que ahorita no voy a mencionar, pero es bastante interesante cómo va creciendo. Bueno, siempre me preguntan, ¿por qué son tan difíciles de controlar los hongos de la madera? Y bueno, hay muchísimas razones. Estos hongos hasta hace muchísimo tiempo se consideraban simplemente endófitos, es decir, hongos que vivían dentro de la planta sin ocasionar daño aparente, de vez en cuando pues daban una señal de que estaban ocasionando daño. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que estos hongos endófitos pueden ser afectados por el estrés que ocurre en las plantas. Y esto, bueno, fue un trabajo que se publicó hace algún tiempo y ahora hay muchos más trabajos relacionados a este aspecto. Entonces, en este ensayo muy inteligente que hizo un investigador de California en ese momento, fue poner inocular el hongo en los diferentes esquejes de madera de vid, inocularlo y después ponerlo a diferentes temperaturas. Entonces, a temperatura de 10 grados, pueden ver que el tamaño de la lesión pues, realmente es casi nulo, no hay casi lesión. Y lo mismo ocurre hasta los 15 y 20 grados. Sin embargo, cuando se aumenta la temperatura, o sea, la planta se pasa a una temperatura más alta, empieza a iniciar lo que es la necrosis, o bueno, la colonización, y a presentarse la necrosis de la planta. Si la temperatura sigue aumentando a 30, ocurre lo mismo. Tenemos aquí una lesión mucho más severa. Y ni se diga 35. ¿Ok? Entonces, la vid tiene una temperatura óptima de alrededor de 35 grados centígrados. Y el hongo a esta temperatura también es donde crece mejor. Entonces, esto nos indica que el estrés afecta bastante la colonización de estos hongos de la madera en la vid. Otra razón por la cual es difícil controlar los hongos de la madera tiene que ver con la aparición de los síntomas. Muchos productores a veces están muy preocupados, nos llaman, nos dicen, ven a ver mi viñedo porque tengo problemas seguramente de hongos de la madera. Vamos, revisamos, tomamos muestras y al siguiente año no hay síntomas. Y entonces uno se queda así como que, ¿por qué? Bueno, resulta que estos hongos tienen una aparición de síntomas errática. Entonces eso, un año pueden presentarse muy bien, muy sana la planta, y al siguiente año muy deteriorada, y al revés. Entonces, por eso también es difícil identificarlos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No tengo la respuesta, no tenemos la respuesta todavía en general. Aparte de ello, tenemos en el campo muchas plantas asintomáticas que tienen hongos de la madera. Aquí este es un ejemplo de una planta que estaba en Canadá, en donde se ven muy verdes, muy bonitas. Sin embargo, cuando se hace el corte para ver si tienen hongos de madera, tiene una lesión muy profunda. ¿Okay? Entonces, pues eso, pues ¿cómo detectas si tienes problemas de la madera, de hongos de madera, si no las ves, si no ves el síntoma aéreo, ¿no? Pero si fuera poco, estos hongos tienen mecanismos de defensa que les impide a la planta defenderse de ellos. Aparte, producen toxinas y por si todavía faltara más,
tienen alta producción de compuestos conocidos como melaninas. Esta melanina lo que hace es protegerlos de la luz ultravioleta, del estrés oxidativo y de la lisis enzimática. Ya cabe mencionar que la lisis enzimática también es muy importante porque algunos organismos de control biológico que actúan a través de lisis enzimática, como tricodermas, pues tienen mucho trabajo para poder evitar toda esta defensa del hongo. O sea, aquí pueden ver el hongo, el principio es muy blanco, después se pone negro y las esporas son también altamente melanizadas. Entonces, estas son altamente resistentes a todas estas condiciones que les comenté hace un momento. Y además, hemos observado también que en el interior de la planta también se melanizan. Quiere decir que ese sistema que están utilizando para cambiar de color, digamos, les permite también en el interior de la planta defenderse contra todas las respuestas que tiene de la planta hacia los diferentes fitopatógenos. Entonces, por ello. Bueno, ojalá les haya quedado claro el panorama de cómo están los hongos de madera. Ahora les voy a comentar por qué estudiar los hongos de madera de nogal y de vid. Bueno, esto es para ubicar a los que nos escuchan de otras partes del noroeste de México. Pues la vid era como el discurso general de mis estudiantes hace algunos años, era la vid es el cultivo más importante de Baja California. Pues la realidad es que sí es uno de los cultivos frutales más importantes de Baja California, pero también lo es mucho en otros estados y también es muy importante y de hecho más importante todavía en Sonora, en Chihuahua y en otros lugares, ¿no? En total, es más o menos, en el último reporte del 2019, hablábamos de que la generación de divisas es de 5.5 mil millones de pesos, nada más por vid, contando principalmente a la uva de mesa, que es el mayor recurso que se obtiene, y también pues no despreciando la producción de uva de mesa, uva para vino de Baja California y de otros estados. En el caso del nogal es algo muy parecido. En México, en este caso, es líder en la producción de nuez pecana desde el 2018. Y además, los porcentajes en valor de producción es de 7.5 mil millones de pesos. Es mucho más alto que la producción de vid, para que tengan una idea. Y aquí los estados productores principales son Chihuahua, Sonora y Coahuila. Entonces, por eso es importante estudiar los hongos de la madera de vid, por toda esta problemática económica que podrían generar. Bueno, en particular, ¿por qué estudiar las enfermedades de la madera de vid? Bueno, estas enfermedades son altamente importantes en todo el mundo. Tan importantes que cada cierto tiempo, en este caso el próximo año, se organiza un simposio internacional de enfermedades de la madera de vid. Y bueno, la Organización Internacional de la Vid y el Vino lo tiene como un aspecto de investigación prioritario. Y además, pues tenemos la demanda de los productores agrícolas que están viendo que su producción está disminuyendo por estas enfermedades. Cabe mencionar que en el anterior congreso tuvimos representación de la delegación mexicana y para los que no me conocen, la más chiquitita de aquí soy yo. Bueno, los principales síntomas de la madera en vid pues son los siguientes. Se reduce el desarrollo de la planta y tiene muchísimo menor vigor. Además, pues esto tiene que ver con que los entrenudos se acortan, son mucho más pequeños, hay clorosis en las hojas y también tenemos marchitamiento y en general pues hablamos de un decaimiento. Otra cosa importante es que hay ausencia o retraso en la brotación. Aquí pueden ver estas plantas que ya brotaron y que están muy bien, y aquí esta planta que apenas está sacando algunos brotes y que definitivamente pues no va a producir este año, ¿no? No produjo ese año. Esto no nada más ocurre en plantas viejas. Hemos tenido problemas también con plantas de vivero, en donde pues hay unas plantas que no brotan y mientras que las otras ya brotaron, aquí ya no vimos brotación. Entonces, también es un problema de vivero serio. Otro de los síntomas que vemos es la muerte de ramas.
También vemos muerte de cordones, como se ve aquí. Y bueno, ya en casos muy extremos de plantas enteras. Ok, ¿cuáles son las principales enfermedades de la madera de vid? Bueno, hablamos de todas estas que ven aquí y las podemos dividir en dos partes. Una que afecta a viveros o que penetra a través del suelo, que son la enfermedad de pie negro y la enfermedad de Petri o yesca joven. Y en el caso de plantas adultas podemos encontrar todas estas: muerte regresiva por eutipa, muerte regresiva por botrosferia, la yesca y la pudrición blanca. Cabe mencionar que en todo este complejo de enfermedades en vid están involucradas 133 especies fúngicas y 34 géneros, y que hay otras enfermedades que también son bastante importantes y que en este caso no voy a mencionar, pero bueno, no son las únicas enfermedades de la madera. Voy a empezar comentándoles acerca de la primera enfermedad, que esta es de suelo, se llama pie negro, y bueno, está producida por estas especies de Cylindrocarpum y afecta principalmente a vides jóvenes hasta de 8 años de edad. Aquí pueden ver, para los que les encanta ver fotografías en microscopía, pues aquí están el hongo, y este se caracteriza principalmente, o este grupo se caracteriza principalmente porque las esporas tienen un septo muy marcado en medio. Y hay varios, ¿no? Aquí están Campirocarpo, Cylindrocanela, Dactylonectria, Ironectria, Nectria y Telonectria. Algo importante de estos hongos es que producen, aparte del micelio, producen los macroconidios, los microconidios y clamidiosporas. Como saben, esas son estructuras de resistencia y por lo tanto pues son más difíciles de controlar. Aquí vemos los síntomas principales. Vemos lesiones necróticas hundidas en las raíces. Aquí vemos cambios de color, esta coloración café rojiza en la base del tallo, comparado con una planta más sana. Aquí vemos pudrición en las raíces. Cuando hay raíces ya pivotantes, pues se ve toda esta necrosis. También vemos podredumbre basal y necrosis en raíz. Y algo que era muy característico, que es muy característico de esta enfermedad, es que las plantas adquieren las raíces una forma de J, como si la planta quisiera salirse, ¿no? La raíz quisiera salirse para evitar el hongo. Esto es muy característico de este hongo, pero no siempre lo encontramos. Y si nosotros hacemos un corte en la base del tallo, vamos a encontrar este tipo de lesiones. Vean estos puntos por aquí, que indican que no solamente está siendo afectado este hongo por los hongos de pie negro, sino que hay probablemente muchos más hongos involucrados. Y eso es bien importante porque una enfermedad de madera no excluye a la otra. O sea que podemos encontrar muchos hongos involucrados o muchos hongos afectando una misma planta. Aquí se puede ver el cambio de coloración en coloración rojizo que provoca en estos hongos también. Y les decía, en casos muy extremos podemos ver incluso micelio creciendo sobre la superficie de las raíces. Y bueno, lo peor que puede pasarnos es tener esta muerte regresiva o muerte. Vean cómo la pobre planta tiene apenas un par de años, intentó producir sus frutos, pero pues está totalmente seca, ¿no? Bueno, algo importante aquí es que estos hongos se propagan a través de material de propagación, válgase la redundancia, cuando no se hace un esqueje correctamente o cuando las plantas madre están infectadas. Y también, bueno, hay heridas naturales en el suelo y si el hongo está presente, pues también se pueden transmitir a través de ese sistema. El complejo de Yesca realmente sí es un complejo, es muy, muy complejo. Todavía los investigadores no se ponen de acuerdo en cómo llamarles a cada etapa al complejo de Yesca. Parece que algunas de estas enfermedades que se mencionan en este artículo del 2018, olvidé poner la referencia, perdón, son ya están en desuso. Sin embargo, bueno, se reconoce que el complejo de Yesca está al menos este tipo de enfermedades.
las rayas de color marrón, la enfermedad de Petri, la hoja de Malbón o de patrón atigrado, la pudrición blanca y la yesca propiamente dicha. Voy a tratar de describir algunos de estos síntomas para que puedan entender. Lo traté de hacer muy simple porque les digo, este complejo es realmente bastante complejo. Bueno, estos son los hongos que producen enfermedad de Petri, nada más para que los vean. Alguno de ustedes a lo mejor quiere identificarlos. Hay muchísimas referencias también al respecto, pero es importante mencionar que de nuevo es un número muy alto de especies que están involucradas en esta enfermedad. Hay 29 especies de Phagremonium, una especie particular de Famoniella, 6 especies de Cladófora y este nuevo hongo por aquí. Son bastantes especies involucradas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos esto, una planta que empieza a tener estos puntos necróticos que posteriormente se van haciendo concéntricos. Recuerden, aquí están los haces vasculares, aquí, hasta que finalmente pues la planta colapsa. Y si nosotros hacemos un corte también, podemos observar la salida de compuestos fenólicos negros que anteriormente, pues esta enfermedad por ellos era conocida como black gum, o sea, como secreción negra. Y bueno, esta lesión se extiende a lo largo de la madera en plantas muy jóvenes sobre todo. Bueno, la enfermedad del patrón atigrado, también conocida como hoja de Malbón en Argentina y Uruguay, se caracteriza justamente por eso, un patrón atigrado en las hojas. Vean, en este caso pues es un poquito más llamativo, pero aquí se ve claramente el patrón atigrado. Y eso casi es inconfundible de un hongo de madera asociado a, bueno, los que les acabo de comentar hace un momentito, pero es asociado a yesca. En algunos casos muy severos también podemos ver lo que es el sarampión negro, que son estos puntitos al principio que se forman en las bayas de la uva y posteriormente van creciendo hasta hacer lesiones similares a estas que ven aquí. Y bueno, cuando la planta está bastante afectada, y ya conocido esto como el complejo de yesca o la yesca propiamente dicha, podemos ver la muerte súbita de las plantas, es decir, una onda de calor, la falta de agua, simplemente algo muy, muy sencillo como la falta de una mala calidad de agua, por ejemplo, produce esta muerte súbita de la planta y eso se conoce como apoplejía. Esto indica que la planta ya estaba infectada, solamente necesitaba un pequeño estrés para colapsar, ¿no? Finalmente, dentro del complejo de la yesca se reconocen hongos que producen pudrición blanca. Y bueno, desde mi punto de vista, lo que pasa es que ya los hongos de madera que afectaron anteriormente han consumido la mayor parte de los nutrientes que había en la madera. Lo único que queda es la lignina. Y la lignina pues es altamente recalcitrante, es decir, difícil de descomponer. Entonces aquí lo que pasa es que ya vienen estos hongos a terminar con lo poco que queda de la pobre planta, digo yo, y a producir en algunos casos las estructuras conocidas como basidiocarpos. Aquí hay muchos hongos involucrados en esta pudrición ya blanca. Bueno, pero de las enfermedades de la madera, una de las más importantes, yo creo, a nivel mundial, es la muerte regresiva por botriosferia. Anteriormente esta enfermedad se le conocía como la enfermedad del brazo muerto porque la planta presentaba estos brazos muertos completamente, mientras que el otro brazo permanecía totalmente verde. Entonces el hongo penetra por aquí, se va moviendo hacia acá hasta alcanzar la parte de acá y eventualmente pues mata a la planta. Estos hongos son un complejo también de hongos que pertenecen a la familia Botryosphoraceae y que ocasionan esta enfermedad. Hay varios géneros que les pongo por aquí. Su característica principal es que se melanizan, es decir, que son altamente negros al final de su ciclo, y una vez que producen ese pigmento, esa melanina, entonces empiezan a producir las estructuras de reproducción, se conocen como pignidios, y de estos pignidios emanan en cirros, o sea, en esporas unidas, las esporas, que pueden ser de diferentes tipos. En algunos casos pueden ser altamente melanizadas, pero en algunos casos hay esporas también que no tienen melanina.
En el caso de la muerte reversible por botosferia, lo que vamos a ver aquí es el daño que les decía hace rato del cancro en forma de cuña. Aquí pueden ver diferentes formas y expresiones de la enfermedad. Aquí es más o menos la mitad de la planta ya está afectada, la mitad del tronco de la planta. Aquí está el 100% ya afectado y aquí todavía queda un pedacitito para poder pasar nutrientes, ¿no? Y vean cómo se ve el cancro, o sea, la lesión necrótica extendida hacia todo lo que es la parte basal de la planta. Pocas veces se encuentran síntomas, pero algunas veces podemos observar estas quemaduras en las bordes de las hojas, pero eso pues puede estar relacionado con otra enfermedad. Entonces lo más sencillo es cortar el brazo y ver si realmente existen esas lesiones, y lo más seguro es que haya botiosferaces involucradas en esa planta o dentro de esa planta. Aquí se ve más claro, es otro PAI, hay de todos tipos, ¿no? Tenemos lesiones muy profundas, a veces muy pequeñito, y todavía las lesiones pequeñas se pueden salvar, algunas ya no se pueden salvar. Eventualmente, si no se controla a tiempo, la enfermedad pues obviamente va a avanzar, el hongo va a avanzar hacia la base del tallo, va a movilizarse hacia la otra rama y obviamente pues eventualmente la planta va a morir. Noten aquí cómo se ven las ramas de las plantas infectadas en donde no hay ni hojas, ¿no? Se quedan así las varas, se cae las hojas, y esto lo hemos visto mucho en Baja California, en donde además tenemos problemas de sales y de agua. Entonces, se exacerba el problema cuando tenemos baja calidad de agua y poca agua, porque la planta entra en un estrés mucho mayor y por lo tanto el hongo avanza más rápido. Es importante mencionar cómo se multiplica o cómo ocurre el ciclo de la enfermedad de estos hongos. Los hongos se multiplican en el tejido vascular, ya lo vimos, ¿no? Entonces empiezan a producir lo que serían los síntomas, que son la necrosis, el deterioro progresivo, los brazos muertos, tenemos los cancros, y bueno, todas estas partes de aquí, el hongo empieza a reproducirse, empieza a producir estructuras de reproducción. En invierno, entonces están esas estructuras listas para ser liberadas. Estas estructuras que se conocen como pignidios, que ya mencioné anteriormente, se van a liberar las esporas de allí con una poca de agua. Y normalmente la época de lluvias, al menos en Baja California, coincide con la época de la poda, ¿no? Entonces, las heridas de poda y el agua que existe junto con la diseminación o plantas infectadas en el viñedo, pues son excelentes para poder infectar a la planta con hongos de la madera. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante, como decía, proteger o cuidar las heridas de poda, porque vemos casos bastante dramáticos en donde todos o gran parte de los chupones que se están podando tienen problemas de enfermedades de la madera. Aquí pueden ver un síntoma un poco más avanzado. También hay algunas podas que se van haciendo durante el verano, a veces coincide con la época de lluvias de verano que, por ejemplo, existen en Sonora, y es muy fácil que los hongos penetren a través de esas heridas de poda y ocasionen daños tremendos en la planta. Bueno, estos hongos, como ya pueden imaginarse, se propagan de diferentes maneras, ¿no? Principalmente, pues, material dañado. Si utilizamos plantas infectadas para producir nuestros viveros, pues vamos a tener problemas seguramente. Entonces, evitar utilizar plantas más descontaminadas es una sugerencia que se hace y se recomienda en todo el mundo. También que haya un mal manejo del viñedo, se pueden ir eliminando las lesiones y curando, digamos, a las plantas, pero hay que hacerlo sistemáticamente. Y también, bueno, los materiales de origen desconocido, ¿no? Cabe mencionar que aun cuando la planta sea certificada y venga de un vivero súper reconocido, a lo mejor durante el embarque, si hay una sola planta que esté contaminada, como estos vienen en mazo, pueden contaminar al resto de las plantas, por un lado. Y por otro lado, recordar también que el estrés, el embarque también induce estrés, ¿no? Están transportándose desde muy lejos a veces, y durante ese proceso pues entran en estrés las plantas,
y pues se pueden contaminar o pueden empezar a crecer o proliferar los hongos de la madera. Y recuerden que lo más importante pues es que empiezan a producir las estructuras de reproducción que pueden diseminarse en todo el embarque, por ejemplo, o en todo el vivero. Entonces es muy importante cuidar ese tipo de cosas. Pasando al nogal, en el nogal las enfermedades de la madera se conocen como muerte regresiva y tizón, causado por dos grupos de hongos importantes, que son igual los hongos de la familia Botresphaeraceae y de Diaporte, que anteriormente se conocía como Phomopsis. Estos hongos, pues ya los comenté, son estos de aquí, tienen diferentes géneros. Todos estos igual están involucrados en producir infecciones en nogal. Es decir, que realmente las enfermedades de la madera son cosmopolitas, o sea, se encuentran en cualquier planta maderable y los hongos van a aprovechar cualquiera de estas diferentes plantas, ya sea nogal, aguacate, olivo y todas las demás que tengan madera para poder colonizarlos, incluso pues obviamente plantas silvestres. Aquí también en el caso del nogal se han identificado otros géneros aparte de los géneros que están presentes en vid, por ejemplo Macrophomina y Nocistallidum. En el caso de Diaporte, bueno, estos son los estados asexuales de Phomopsis y tiene un amplio rango de hospedantes, como seguramente lo saben muchos de ustedes, y están distribuidos en diferentes patógenos, más bien en diferentes hospedantes. Aquí pueden ver algunas de las características principales que tienen, morfológicamente hablando. Hay muchísimas especies, pero en nogal se han reportado solamente dos, Diaporte neoteicola y rusícola. En general, entonces, en nogal tenemos reportadas hasta ahora 2 especies de Botresphaeraceae y 2 de Phomopsis. A diferencia de vid, que les hablaba de 134 especies. Bueno, igual, ¿cómo podemos reconocer las enfermedades de la madera en nogal? Bueno, principalmente por los cancros. Aquí, por ejemplo, hacemos un corte y vemos este tipo de cancros. Acá no hablamos de lesiones en tipo cuña, más bien son lesiones irregulares. En algunos casos podemos ver gomosis también, es decir, exudados saliendo de la planta. Igual que en vid, vemos muerte regresiva, un poco más agresiva que en vid. Estas ramas totalmente quemadas, chamuscadas, y por eso le llaman tizón también. Y bueno, el año pasado, no, perdón, apenas este año, empezamos a hacer diagnóstico de esos árboles de nogal, de algunos de estos árboles, y bueno, aquí pueden ver cómo se ven las lesiones. Aquí está un corte transversal, no, perdón, longitudinal, ¿sí? Y pueden observar el cancro hasta donde se extiende, algunos bien dramáticos ya bastante afectados. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer este ensayo también. En vid tenemos bastante tiempo trabajando, pero en nogal apenas empezamos y hicimos pues el diagnóstico de esos árboles. Obviamente caracterizamos molecular y genéticamente. Y luego encontramos que acá es un poquito diferente con el caso de vid. Encontramos cepas nuevas de hongos de la madera, no reportadas, de hecho, previamente. En este caso, Pseudofusicoccum. Tenemos cepas de Lacciodiplodia. Interesantemente, tenemos cepas de Fusarium y de Diaporte, pero es una especie diferente a la que está reportada anteriormente en otras regiones del mundo. Entonces, en ese trabajo estamos ahorita y esperamos pues tener más resultados muy pronto. Bueno, nada más para comentar que esta diapositiva, bueno, tiene que ver con que es muy parecido el sistema en vid y el nogal. Tenemos que todas aquellas plantas que están infectadas en campo, pues van a ser fuente de inóculo. De ahí se van a producir las estructuras de reproducción en esas maderas infectadas, y las pignidiosporas o las esporas salidas de pignidios van a ser las que van a volar, digamos, o movilizarse con un poco de agua, con un poco de viento, hacia otras plantas sanas, ¿no? Otras plantas o otros hospedantes incluso. Y generalmente esto sucede igual a través de las heridas de poda. Y quisiera comentar
que en el caso del nogal la poda es más bien mecánica, porque los árboles son muy altos. Entonces eso genera daños en heridas de poda mucho más profundas. Y además, pues, aplicar medidas de prevención en estas maderas, pues es más complicado, ¿no? Y además, pues, a veces también tienen que hacer unas podas verdes que pues se hacen durante el proceso de formación de la planta. Entonces, algo que se tiene que buscar, que bueno, no necesariamente estamos haciendo ahorita, es buscar métodos para poder proteger esas heridas de poda. Bueno, ya entrando en materia, y creo que ya me extendí mucho, les voy a comentar las medidas generales para el manejo de las enfermedades de la madera. Obviamente en viveros, pues necesitamos inspeccionar frecuentemente tanto los viveros como las plantas. Y bueno, todo aquello que tenga algún síntoma de enfermedad de madera debe eliminarse para no servir como fuente de inóculo. Acuérdense que acá se están produciendo las esporas. Entonces siempre, en la medida de lo posible, utilizar material vegetal sano. Se puede, durante los procesos de injertos, hacer una buena limpieza. Se puede utilizar algunos compuestos como cloro, alcohol, ¿no? Peróxido, amoníaco, y hay que limpiar muy bien el lugar en donde se está llevando a cabo pues los injertos, ¿no? Es muy importante porque si no, lo que estamos haciendo es, si tenemos nuestras manos sucias, estas esporas las estamos simplemente introduciendo dentro de las nuevas plantitas. Un proceso que se ha utilizado mucho y que también es importante, por ejemplo, en el manejo de otras enfermedades como la Xylella fastidiosa, es el tratamiento con agua caliente de 50 a 53 grados centígrados por 45 a 30 minutos. Pero es muy importante comentar que estos podrían dañar también a la planta. Entonces, que es importante hacer ensayos antes de llevar el tratamiento sin decir, ok, esta no es una receta de cocina, hay que ensayar un poco, porque también depende mucho de la variedad con la que se está trabajando. Pero lo que sí es importante y vale resaltar es que el tratamiento con organismos de control biológico tales como Trichoderma y Bacillus es lo que más se ha estado recomendando y lo que más se está usando en todo el mundo. También, bueno, es muy importante que cuando se está seleccionando el material vegetal, tengamos la seguridad de que es un material vegetal sano, que tenga buena cicatrización, que se haya recubierto muy bien de cera, que tenga buenas raíces, que tenga las zonas del injerto sin rupturas, porque cuando en algunos casos podemos hacer un corte y vemos cosas tan dramáticas como esto, ¿no? Una planta por la que uno a veces paga mucho y pues tiene problemas. Otra cosa importante es disminuir el periodo del vivero a la plantación, es decir, lo más pronto que llegue el embarque hay que plantar. Si lo dejamos mucho tiempo en almacenaje, si ya de por sí venía lejos, pues todavía estamos haciendo más tiempo para poderlos, para que los hongos empiecen a proliferar, ¿no? Y en el caso particular de Cylindrocarpon es evitar encharcamientos. Aquí hay un caso muy dramático de cómo se ve una planta con bastante humedad, en donde de plano pues el hongo aprovechó y ya mató completamente a la planta, ¿no? Aquí se puede ver otra vez el daño. Mucho más importante también es hacer una adecuada plantación. Las plantas no tienen que estar dobladas, porque también esto pues es muy fácil que se infecten con de por sí ya hongos de la madera, pues empiezan a proliferar y acaban de matar a la planta. Muy importante durante la poda, el tipo de poda que hacemos, aparte de la recomendación que nunca está de más de utilizar utensilios de poda descontaminados, ya sea con cloro o peróxidos u otras cosas que hay por allí, también la forma en la que se hace la poda. Por ejemplo, se recomienda que las heridas de poda se hagan en sentido contrario a donde pudiera haber caída de agua y proliferación de los hongos. Si lo hiciéramos en sentido contrario, entonces el agua caería aquí y empezaría a proliferar los hongos de la madera de esta zona. Entonces, una poda adecuada es en sentido contrario a donde podría haber almacenamiento de agua. Y
Bueno, dependiendo de cómo se haga la poda, lo más recomendable es hacer la poda. En California, por ejemplo, recomienda una doble poda, en donde primero pasan una máquina que hace la poda más grande y deja algo así como unos cortes muy grandes, y posteriormente vienen y hacen la segunda poda, ¿no? Pero sea como sea que se haga, lo más importante es hacer los cortes directamente después de la temporada de lluvias, o sea, en tiempo seco. Como les comentaba, los hongos requieren agua para poder liberar sus esporas. Entonces, si evitamos hacer la poda durante la época de lluvias, eso nos va a salvar muchísimas plantas. Y además, es muy importante que una vez que se hicieron esos cortes de poda, se cubran, ya sea con un fungicida, el cual, bueno, hay muchos en el mercado, no todos son tan efectivos, pero lo que más de nuevo se recomienda es el uso de cepas de Trichoderma de Bacillus. ¿Por qué? Porque estas, contrario al fungicida, van a colonizar el tejido de la planta sin ocasionar ningún daño y van a estar ahí haciendo pues su efecto a largo plazo. Y bueno, ahí hay mucha selección, ya el doctor Raimundo habló muchísimo sobre las cepas de Trichoderma y sus bondades, no voy a hablar mucho, nada más comentar que hemos hecho varias selecciones y estamos ahorita en evaluación de algunas de estas cepas, algunas con actividad de micoparasitismo, algunas con antibiosis, con buena competencia, etcétera. Y también de Bacillus, que ya la doctora Edelweiss presentó ayer su trabajo en relación a esto. Y bueno, nada más parte de lo que comentó ella es que estos Bacillus disminuyen o inhiben el crecimiento de los hongos in vitro hasta un 65%, y que en los ensayos que hemos hecho hasta ahora pues hay una disminución de la lesión hasta en un 50%. Entonces, parece que son bastante promisorios. Vamos a ver cómo se comportan ya en campo. Justamente esta semana teníamos planeado hacer el experimento, pero por estas cuestiones, pues aquí estamos, ¿no? Otra medida preventiva es eliminar la madera de la poda del viñedo. Sacar todo el material infectado, pues es una súper idea. Nada más que también yo lo recomiendo que lo quemen por cuestiones también ambientales, pero pues algo hay que hacer, ¿no? Y se pueden hacer compostas o se pueden hacer cosas ingeniosas, como en esta tesis de uno de mis estudiantes hicimos producción de hongos comestibles y shiitake, y bueno, salió bastante interesante. Entonces se pueden hacer otras cosas más que aparte de quemarla, ¿no? ¿Se pueden recuperar las plantas? Sí, puede ser, siempre y cuando la planta no esté tan afectada. Entonces, lo que se hace es ir haciendo cortes a diferentes tamaños, buscando encontrar tejido sano, y más o menos a 10 centímetros abajo ya podemos hacer un reinjerto, ¿no? El problema es que algunas veces este daño es muy severo y ya aunque sigamos cortando ya no vamos a encontrar tejido sano. Entonces en esos casos pues lo mejor es replantar. ¿Sí? Ese es el caso que les comentaba. Aquí se intentó recuperar la planta, pero ya cuando cortamos vemos este daño muy, muy severo. Entonces no se pudo recuperar. Bueno, finalmente, o casi para terminar, la renovación regular de las plantas madres, muy importante. Usar riego por goteo. Les decía que cuando tenemos demasiada agua, pues tenemos hongos de la madera de los que ocasionan pie negro. Y algo que algunos productores hacen, pues es forzar a la planta para cosechar más pronto. Evítenlo. El estrés, pues obviamente también afecta a las plantas. Entre más pronto queramos que produzcan, menos tiempo probablemente nos dure de producción. Y bueno, por último, pues podar las plantas de aspecto enfermo antes de podar las plantas sanas. Y bueno, no es una mala idea estar monitoreando qué es lo que está pasando con las esporas o los hongos de la madera que existen en el viñedo que cada uno de ustedes tiene, ¿no? O los que tengan. Entonces aquí lo que vemos es que las esporas o la liberación de esporas se va a comportar de manera diferente en diferentes lugares. Y por eso es importante que se esté monitoreando, ¿no? Y también va a depender del tipo de hongo. Pues, ¿qué sigue? Pues bueno, estamos ahorita trabajando, les decía, un grupo de investigadores de todo el mundo con mucho prestigio. Yo soy la que tiene menos prestigio en toda esa área. Pero bueno, en la búsqueda de
agentes de biocontrol novedosos, ya se han encontrado algunos omicetos, incluso algunas bacterias, incluso se han ensayado micorrizas con aparentemente buena efectividad, pero también se necesita hacer más biología básica, o sea, saber cómo funcionan los hongos. Y en eso, pues hoy no les compartí, pero tenemos varios trabajos también muy interesantes, que tal vez en otra ocasión les comente. También se están buscando materiales resistentes. España es el líder en esto, junto con Australia, que son los que producen mayores materiales. Y también en la búsqueda de métodos de control más efectivos. Yo creo que aplaudo a la ingeniería genética. Yo sí soy de los seguidores de esta tecnología. Pero también pues está la nanotecnología, por ejemplo, y tenemos ahorita pues un proyectito trabajando en esto, tratando de encontrar algún sistema para controlar los hongos de la madera, en colaboración con la doctora Ernestina Castro de CICESE. Y bueno, no tenemos esto, pero será muy interesante trabajar con ARN interferente. Bueno, nada más finalmente quisiera agradecer a todos por ponerme, y a todas por ponerme atención en esta plática. Espero que no las haya aburrido y dormido. Y bueno, recordarles nada más que este trabajo ha sido posible gracias a todos los estudiantes que han pasado por el laboratorio en el programa de Ciencias de la Vida. Y pues han trabajado con y sin pandemia porque la agricultura no espera. Y además, pues también a todos nuestros colaboradores, los principales los menciono aquí, no son todos, seguramente a lo mejor omití a varios, pero los más importantes seguro que están aquí. Y bueno, pues nada más, sobre todo al grupo de productores de vida y nogal que confían en los trabajos que hacemos en CICESE. Les dejo mi dirección electrónica, mi teléfono, y bueno, ustedes saben que muchos de ustedes tienen mi teléfono celular y saben que contesto casi inmediatamente. Así que con eso, pues, les doy las gracias por su atención y bueno, si tienen algunas preguntas, con gusto las trataré de responder. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay algunas preguntas y estamos un poquito pasados de tiempo. Espero que tengamos todos paciencia para cerrar bien. No quiero dejar de leerlas. El doctor Víctor Manuel Rodríguez pregunta, algunas cosas ya las abordaste, pero bueno, las enfermedades de la madera están asociadas con la edad de los individuos. Luego, las voy a leer todas de una vez. ¿Cómo sería recomendable manejar los bancos de germoplasma de vid? Y si hay algún tipo de certificación para banco libre de enfermedades de la madera. Ok. La primera pregunta, gracias Víctor, es si depende de la edad de la planta, el hongo de la madera, ¿no? Bueno, sí, ya lo expliqué un poco en el complejo de la yesca, sí hay más separación, digamos, de síntomas y demás, pero en realidad cualquier planta puede ser infectada por hongos de madera, desde muy pequeña hasta muy, muy grande, pero sí adquieren cierta resistencia conforme pasa el tiempo. Son un poquito más resistentes, por ejemplo, sobre todo a cilindrocarpon o las especies similares a cilindrocarpon. Ahí sí hay un poquito más de resistencia conforme pasa el tiempo. En el caso de las botryosferaceae son más de plantas viejas, casi no se van afectando plantas muy jóvenes. Allí sí hay una separación. Y en el caso de la yesca, pues ya lo dije, ¿no? Está bastante distribuida, digamos. La segunda pregunta era si sobre el germoplasma. Hay bancos de germoplasma en vid. Sí, pero no en México. Los bancos de germoplasma, el más grande está en California, está en Davis, de hecho, y ellos sí tienen un banco de germoplasma increíble. De hecho, han colectado material de todas partes del mundo, ¿no? Desgraciadamente, como tú sabes, no tenemos nosotros en México un banco de germoplasma. Ya no hablamos de vid, creo que solamente tenemos el banco de germoplasma de maíz, y creo que de trigo, ¿no? Entonces no hay, por desgracia. Y luego la certificación para enfermedades libres de madera de vid, lo que hace muy complicado tener una planta libre de enfermedades de madera de vid es que, como dije, se comportan como endófitos. Entonces, es imposible, de hecho, nadie en el mundo, en ningún vivero, certifica una planta libre de enfermedades de madera, por obvias razones. Okay. Voy a leer algunas preguntas de la doctora Riquelme. También yo creo que las leo todas, ¿no? Y las vamos contestando. Dice, en el caso de vides que no muestran síntomas, pero que sí presentan hongos de la madera en el interior, ¿se ha visto si eventualmente
sí se desarrollan los síntomas, esa es una, y cuánto tiempo transcurre entre la detección de la presencia de los hongos y la visualización de los síntomas en el follaje o frutos. Ujú. Es bien interesante, Merichel, porque no presentan síntomas. De hecho, al final, pues lo único que pasa es que se van deteriorando, no van produciendo y, y pues ya, entonces hay que cambiarlo, pero no hay mucho tiempo. No sé si particularmente en esas plantas que no muestran síntomas, en esas que te mostré de Canadá, cuánto tiempo tarden. Acá casi todas las plantas que hemos observado tienen síntomas. Cuando cortamos ya vemos el cancro. Y yo creo que tiene que ver mucho con nuestras condiciones de falta de agua. Yo creo que por eso no vemos cosas así. Eso más bien es en Canadá donde lo vieron, ¿no? Nosotros no hemos visto plantas que no tengan síntomas, y bueno, pues no sé por qué. Bueno, Edith Garay pregunta, ¿hay especialización entre los hongos que afectan la madera en su presencia en distintas partes del tronco, como epidermis, cambium o tejido vascular? Bueno, generalmente sí, o sea, como dije, son más bien de gilema, afectan el gilema, exactamente es donde crecen, todos ellos. Si hay afectación de la epidermis o del cambium, pues es menor, ¿no? Tienden a buscar el gilema y bueno, yo creo que porque pues es la forma más rápida de movilizarse dentro de la planta. Entonces, son más bien de gilema. Ok. Silvia pregunta, ¿a cuáles somicetos te referías? Pitium para control. Hay una cepa de Pythium oligarium me parece, que es la que está, el grupo me parece que están no sé si es de Australia, no recuerdo honestamente ahorita, pero sí es Pythium oligarium me parece. Ok, mira, de último momento ya todos están animando a preguntar. A ver, Sí. seguimos, ya que están animados. Buenas tardes, dice Arturo Aguilar, gracias por la charla. Hay también muchas felicitaciones, por cierto. ¿Cuál es la enfermedad más común en los cultivos de Ensenada referente a vid? Tenemos un poco de todo, depende un poco del viñedo. La que hemos encontrado, digo, el hongo que hemos encontrado con más prevalencia son los que pertenecen a la familia Botrosperaceae, pero hay algunas plantaciones de viñedos muy jóvenes que tienen problemas serios de cilindrocarpo. Entonces no es así como que decir que el más importante es este. Yo creo que todos son importantes, depende de qué región. Creo que esto lo comentaste hace un ratito. Dicen temas, continúa él, en tema de investigación, existen algunas aplicaciones actuales, locales preferentemente, con ayuda de nanotecnología. Si es el caso, ¿cuáles son? Bueno, decía que ese trabajo lo estamos iniciando justo con un estudiante de maestría. Él ahorita está batallando con algunas cosas técnicas, pero ahí va. Y la idea es justamente hacer nanopartículas a partir de cepas de tricoderma que puedan utilizarse en contra de los hongos de la madera de vid. Ese es lo que estamos trabajando. Y les decía, esto es en colaboración con la doctora Ernestina Castro. Esta es una codirección. Yo la verdad no trabajo directamente con nanopartículas. Ok, excelente. Tenemos por acá otra pregunta de Abraham. Buenas tardes. Si tenemos plantas nuevas de un año infectadas por hongos de madera, ¿se pueden atacar con tricoderma o será mejor eliminarlas? Ok, Abraham, habría que evaluar qué tan dañadas están, ¿no? Yo lo que recomiendo es que antes de la plantación, cuando llega incluso la planta, sí se haga un tratamiento previo con tricodermas, eso va a ayudar bastante. Pero ya cuando tenemos muchos problemas de un año en campo, a lo mejor se salvan, a lo mejor no. Depende de qué tan afectados están. Ok. Y otra de Melchel, en relación al que yo había preguntado antes, ¿se podría implementar un método de detección molecular de diagnóstico para identificar vides infectadas antes de que presenten síntomas? Sí, de hecho hay muchísimo trabajo. El doctor Urbes Torres en Canadá ha estado trabajando mucho, igual que el doctor Carmen Gol y muchos más. Hay bastantes personas trabajando en ello. Y sí se puede, en realidad se puede. Pero de nuevo, con lo que nos enfrentamos es que el hecho de que esté el hongo allí, de hecho va a estar el hongo seguramente, va a haber hongos ahí. No hay forma de eliminar
los hongos de la madera, válgase. Es muy difícil porque son endófitos. Pueden estar ahí sin causar ningún daño aparente, ¿no? Como dije. Entonces, por eso, pues el hecho de que están ahí no necesariamente quiere decir que van a matar a la planta. Lo que más se recomienda aquí es evitar el estrés en las plantas. Les comenté en varias ocasiones, pues no cosechar al siguiente año, ¿no? De que ya plantaste, darle un poco, nosotros le damos a que chiquear a las plantas, ¿no? Protegerlas con las heridas de poda, protegerlas durante la plantación, utilizando organismos de control biológico, exponerles materia orgánica para que haya buena proliferación de microorganismos, etcétera. O sea, todo eso, evitar el estrés, el agua, por ejemplo, poner agua suficiente. Algunas veces se castigan las plantas, entonces todo eso va a incluir un estrés en la planta y eso va a disparar a los hongos de la madera. Ya se sabe que son hongos de estrés. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, doctora Rufina. Creo que no se me escapa nada. Si hay algo por ahí, por favor, colegas, ahí échenme un mensajito. Creo que las cubrimos todas. Y bueno, tienes, porfa, oportunidad de leer el chat. Aquí hay muchos saludos de Gracias. Colegas, obviamente de los compañeros de la Junta Local de Hermosillo, ingeniero Carmelo. Ya, seguro ella puede leer todas las felicitaciones. Pues muchísimas gracias. Creo que si no hay nada, a ver, espérame tantito, faltó, aquí hay textos que van llegando. Héctor Fernando Velasco, quizás una estrategia estaría en la transformación de la raíz para que sintetice RNA de interferencia dirigido a genes blancos del patógeno. Pues sí. Sí, definitivamente, Héctor. Pues dice, ¿cuándo empezamos? Ajá. Pero a ver, no sé decir que no. Ya, muchas felicidades. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Rufina Hernández. Gracias, No Marco. Gracias, Carmelo. para Gracias nada. a todos. Ahí están pues, las felicitaciones. Ok, pues creo que vamos a cerrar. Le voy a dar la palabra, el micrófono al doctor Edgardo Sepúlveda para que haga el cierre de nuestros trabajos. Pero antes de eso quiero hacer, creo que mis colegas del comité organizador estarán de acuerdo, quiero hacer un reconocimiento público al doctor Edgardo Sepúlveda por su trabajo como presidente, sí, exacto, aplausos de todos, como presidente de este comité organizador. La verdad, quiero creer que todos ustedes vieron algo así como que muy tranquilo, pero tras de cámaras estuvo muy sufrido. Y bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Te cedo la palabra, ahí nos va a comentar cómo estuvieron los números en nuestro simposio. Muchas gracias. Muchas gracias, a Jimena y a Rufina y a Gil, así el mismo agradecimiento les doy a ustedes por todo el apoyo que nos brindaron para hacer este evento. Nunca hubiera sido posible sin la participación de todo el comité organizador. Y bueno, pues ya hemos terminado por fin. Fue un evento largo, creo que fue un evento muy satisfactorio donde tuvimos la oportunidad de ver ponencias que abarcaron una gran amplitud de áreas, ¿no? Todos estuvimos expuestos a nuevas ideas, a ideas que hicieron challenging a las cosas que nosotros ya traemos, que yo creo que es de lo más satisfactorio que hay, ¿no? Además de ese acto de análisis comunitario, de poner tantas mentes humanas a pensar en un momento dado en la realidad, en un problema en específico, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay en esta actividad a la que nos dedicamos, ¿no? Entonces, bueno, nada más unos datos sobre el evento. En total tuvimos 133 personas registradas, de más de 30 instituciones diferentes. La mayoría fueron del CICESE, obviamente, por ser la sede, pero tuvimos también mucha asistencia del centro, del CICI, del CIATEG, de la UDG, del extranjero, de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Michoacana, de muchísimas áreas, ¿no? Tuvimos algunas instituciones que antes no habían venido, por ejemplo, y que ahora tuvieron, las tuvimos ahora afortunadamente, ¿no? No sé cómo... tuvimos
Se recibieron 69 resúmenes que todo el comité organizador se encargó de leer y seleccionar para que hubiera 24 seleccionados para presentaciones orales y 45 que fueron seleccionados para póster. Aquí podemos ver que también fueron bastante bien distribuidas las oportunidades de presentar dependiendo de las instituciones. Tuvimos 6 presentaciones magistrales por ponentes de prácticamente cada continente y 5 presentaciones aplicadas que fueron las que vimos hoy. Y por cierto, agradezco nuevamente a todos ellos, si siguen aquí conectados, por su amabilidad, por siempre responder a los correos, por tolerar mis múltiples errores en las conversiones de tiempos. Afortunadamente todo el mundo se conectó a tiempo. Y bueno, sus constancias van a ser las primeras que vamos a enviar y se las vamos a hacer llegar en tiempo. Yo creo que a partir de la semana que entra, junto con nuestro más grande agradecimiento, ¿no? A los presentadores orales y a los presentadores de pósters también les vamos a dejar llegar su reconocimiento junto con el libro de resúmenes. Tuvimos algunos problemas con el libro de resúmenes porque no todos los resúmenes llegaron bien formateados, entonces, pero se los vamos a hacer llegar también junto con eso. Hoy ya deben haber recibido un correo electrónico con un enlace para el canal de YouTube del simposio, donde van a poder encontrar las grabaciones de todos los eventos que tuvimos. Ahorita ya tenemos subido el video del primero y del segundo día, y de hoy se va a activar en cuanto YouTube termine de procesar este video. Ya va a estar activo y disponible también para que lo vean. Va a estar público para que lo compartan con sus compañeros. La página del simposio se va a quedar abierta un año. Ahí se van a quedar ahí los resúmenes también para cuando los quieran volver a ver en ese caso, ¿no? En total, entraron 183 personas a las primeras 2 sesiones de Zoom. Esas 2 primeras sesiones duraron 1,367 minutos. En el primer día tuvimos 81 entradas, en el día 2 tuvimos 102. Los asistentes totales es el número de veces que entraron y se conectaron las diferentes personas, así que eso solamente nos indica que las pausas, ¿no? Y cómo la gente volvía después de cada pausa. En el día de hoy tuvimos en el Zoom más de 120 entradas, creo que llegamos a 135 en el momento más álgido de la plática, y también en YouTube tuvimos más de 20 entradas, para un total de más de 150 asistentes totales, no solamente de los académicos que les mencioné, sino también de juntas o comités de sanidad vegetal, productores, técnicos y público en general, que fueron convocados y que asistieron con mucho gusto y que pudimos ver en la sección de preguntas, ¿no? Y eso era lo que a final de cuentas queríamos dar. Es una característica muy grande de nuestro departamento, que es siempre tratar de tener un vínculo con la sociedad. Creo que es una característica de todos los grupos de la red, y bueno, creo que hemos cumplido una vez más con esa misión de tomar nuestra ciencia, escuchar a la gente que lo necesita y también comunicar este trabajo que hacemos a la gente que lo necesita, ¿no? Que necesita de esos resultados. Entonces, bueno, sin más, no sé si alguien más quiere hablar. Si no, bueno, vamos a dejarlo aquí. Saúl, ¿quieres hablar? Adelante, Saúl. Sí, brevemente, cómo no, después de lo que has comentado, Edgardo, una gran labor que han hecho ustedes. Yo creo que amerita un reconocimiento de todos los que estamos de este lado. Han hecho un gran esfuerzo, un gran programa, como lo dije cuando abrimos el simposio. Gente de primerísimo nivel, desde el primer día y hasta el día de hoy, hasta la última conferencia. Realmente nos queda una gran tarea para seguir con este alto nivel de los próximos simposios, y seguramente con mucho brío seguimos adelante. Un abrazo y felicidades por este gran éxito. Gracias. Entonces, siendo las 3 de la tarde con 19 minutos de la ciudad de Ensenada, declaramos cerrado este evento. Esperamos vernos próximamente dentro de 2 años en otro lugar en vivo. Y bueno, recuerden, los miembros de la red, nos vemos en el enlace que se envió para la reunión de negocios. Hasta luego y los queremos mucho. Muchas gracias.